una tarde de sábado aquí en marzo. Carlos ha venido aquí a León y vamos a hacerle una pregunta que ha tenido mucho seguimiento En Twitter, un Twitter, vídeo ¿no? viral. Y bueno, respuesta al ingeniero y a todos los que tengan a bien escucharlo. El problema que se planteaba hoy fue en unas jornadas de filosofía, pues un espectador que te recriminaba, bueno, tal vez te criticaba un poco que eso de que era la integral, él decía más bien pues que estabais en un rifirrafe y si era un número o una función, y yo quisiera ahora que en este día tan chulo, es un paisaje precioso, ¿no? Aquí en León, en el monasterio de Sandoval, nos explicaras brevemente el problema Newton-Leibniz, pero sobre todo, ¿qué es una integral? Porque eso nos lo ponían en segundo de bachillerato, unificado polivalente, empezabas ahí a hacer y a veces no sabes ni lo que es una integral. Por favor. Bueno, lo primero que hay que decir, ¿no?, es contextualizar un poco ese vídeo viral, ¿no?, que se hizo viral en Twitter el 25 de febrero, ¿no?, con 40.000 visitas, etcétera, etcétera, que es un extracto, una discusión más amplia, que era sobre educación, donde la pregunta que hacía el ingeniero al submatemático, ¿no?, en mi persona, pues la verdad es que no tenía mucho que ver con el contexto de la charla, y que también era una discusión oral, ¿no?, lo que hace que muchas veces, tanto en su formulación como en mi respuesta, pues bueno, se perdiese un poco el rigor, ¿no? Cosa que alguna gente en Twitter pues ha recriminado, pero que a mi juicio esa recriminación pues es totalmente superflua, ¿no? Porque es perder de vista el contexto de la charla. Bueno, yo lo que intentaba señalar es que con mi argumentación allí es que una integral en general no es un número, sino que es algo más, algo distinto, una función. Pondré un ejemplo, ¿no? Vamos a compararlo con la multiplicación. El ingeniero podría haber dicho, una multiplicación es un número, y no le podría haber dicho cuál. Y no podría habernos dicho cuál, sino que son varios. O sea, es una función, una operación. Si nos acogemos un poco a la distinción clásica en matemáticas o en lógica entre términos, relaciones, operaciones, pues una integral es una operación que tiene que ver históricamente con el cálculo de cuadraturas, ¿no?, como opuesto al cálculo de tangentes. Y lo que yo intentaba señalarle, de hecho mi primera respuesta fue, que no sale en el vídeo, en el corte que se hizo viral, fue que una integral era una suma, una suerte de operación. Ahora bien, manteniéndome al nivel de bachillerato, que es el que tú has planteado y que me parece el correcto porque era el contexto de la charla, es decir, al nivel de la integral de Newton y Leibniz, como se plantea luego también en el siglo XVIII, sin llegar a la integral de Cauchy o de Riemann o de Lebesgue o a la teoría de la medida, porque el contexto de la charla ya digo que era ese. Yo distinguía en el vídeo entre dos tipos de integrales: la integral definida y la integral indefinida. La integral indefinida es el conjunto de funciones, la clase de funciones primitivas de la que nos han dado, donde generalmente se suele coger como representante aquella en la cual la constante es cero, que es el ejemplo que yo ponía con la integral de x, ¿no? Que su integral indefinida pues es x cuadrado partido por 2 más c. Lo que sucede es que para calcular luego la integral definida se suele coger c igual a 0, ¿no?, porque se suele calcular usando el teorema fundamental del cálculo, la regla de Barrow. Es muy curioso, y con eso es la última cosa que me quería señalar, ¿no? Yo ponía esta distinción pues para mostrarle que la integral es un concepto complejo y que no se reducía a un número, ¿no?, sino, como él parecía deducir, fijándose solo en la integral definida. Hay quien en Twitter ha recriminado, y me parece que es el interés que puede tener este vídeo, que esa distinción entre integral definida e integral indefinida es una distinción, decían textualmente, vieja distinción perezosa propia de estudiantes. Yo creo que quizá por desconocimiento se decía esto, porque esa distinción proviene de los grandes matemáticos franceses de finales del siglo XVIII. La distinción la plantea Lacroix, Silvestre Lacroix, en su tratado sobre cálculo diferencial y cálculo integral de 1798, donde acuña precisamente el término integral indefinida. El término integral definida contaba con un poco de historia anterior, ¿no? Aparecía ya en una memoria sobre las series de Laplace y en el curso de Cauchy aparecerá también. Hay que decir que el término primitiva, que tiene mucho que ver con el de integral indefinida, lo había formulado poco antes Lagrange. Este tratado que he mencionado, el tratado de Silvestre Lacroix, que distingue entre integrales definidas e indefinidas, tiene ya, como podemos ver, más de 2 siglos de antigüedad, luego no es una vieja distinción perezosa de estudiantes. Este tratado fue el primer tratado de cálculo infinitesimal que se tradujo al inglés.
lo que hizo que en la famosa discusión Newton y Leibniz, los defensores de Newton siguieran más el cálculo de fluxiones, mientras los de Leibniz defendían más el cálculo de derivadas, ¿no? De funciones derivadas. Bien, pues fue el primer tratado que hizo que se invirtiesen las tornas y que el cálculo infinitesimal, tal y como se planteaba en el viejo continente, empezase a plantear en las islas. De hecho, hasta la integral de Cauchy, que es posterior, de 1820, en torno a 1820, no se definirá lo que llamaba Lacroix la integral definida de una forma independiente, como una suma, como el límite de una suma. Pues yo creo que esto, si se ve dos veces, incluso tres, ahí tomando apuntes, pues se puede entender bastante mejor. ¿Alguna cosa más sobre la integral? Porque ha quedado bastante... No, simplemente una cuestión ya para acabar, ¿no? Es curioso porque en las discusiones, comentarios que suscitó, hay quien decía que no se debería hablar de integral indefinida, sino solo de primitivas, o hablaban de antiderivadas. Y es curioso porque el concepto de antiderivada es un préstamo del inglés y es un concepto que la gente pensaba que era muy anterior, y es un concepto que aparece a principios del siglo XX. Es decir, la primera vez que hay un uso fijado de ese término, antiderivada, como operación contraria a la derivación y que tiene que ver con la integración, es de 1903, con lo cual yo creo que lo fundamental es que esa distinción que yo remarcaba en el vídeo no es una distinción perezosa de estudiantes, sino que tiene un fundamento in re. Muy bien, y ya finalmente, en segundo que te decía de bachillerato, el profe de matemáticas que teníamos nos explicó muy bien cómo hacer las integrales, las derivadas, ¿no? Diferente. ¿Para qué sirven? Esto lo he comentado yo con profesores del instituto de tecnología o matemáticos, y muchas veces ni ellos mismos lo sabían, sobre todo los ingenieros. Ellos hacían cientos de integrales tal, y luego dicen, ¿y esto para qué sirve? Lo vieron luego, ¿no? Pero muy brevemente, yo lo he estado mirando en internet, estaba consultando, pero para que quede así muy divulgativo, una integral... Pues básicamente, muy rápidamente, sería... A lo largo del siglo XVII los matemáticos se plantean dos problemas que tienen que ver con, por ejemplo, problemas intrínsecos de las matemáticas, pero también problemas que tienen que ver con el desarrollo de lo que luego será la física, la mecánica. Uno es el problema del cálculo de tangentes, que tiene que ver con lo que luego será el problema del cálculo de velocidades o aceleraciones, y luego el problema de calcular a las aceleraciones, regresar a las velocidades o al espacio recorrido, ¿no? El problema contrario. Bien, matemáticamente hay dos problemas. Uno es el problema del cálculo de tangentes, otro es el problema del cálculo de las cuadraturas, de las áreas debajo de las funciones. Bien, lo que hace una integral es calcularte el área debajo de una curva, de una función. Lo que es curioso, y es una cuestión muy curiosa, es que esos dos problemas, el problema del cálculo de cuadraturas y el problema del cálculo de tangentes, son problemas inversos. O sea, por decirlo rápidamente, que integrar es la operación contraria de derivar, y eso es algo que era inesperado y que descubren pues el teorema fundamental del cálculo de Newton y Leibniz. Gustavo Bueno solía señalar como un ejemplo de verdad, de identidad sintética, esa confluencia entre el cálculo diferencial, por un lado, cálculo de tangentes, y el cálculo de áreas, ¿no? Y cómo ambos lados, ambos cursos, acaban confluyendo. Pues sí, eso encaja bastante con lo que yo pensaba, que la integral era la inversa casi de la derivada, y casi mecánicamente lo podías derivar. Pues muy bien, Carlos, que sigamos aquí en León pasándolo de la mejor manera posible, que los dioses nos dispensan a cada hora hasta el último suspiro y respiro. Muy bien.